Descubre el poder del Espíritu Santo para proveer prosperidad hoy. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tu esfuerzo, los resultados parecen esquivos? ¿Has sentido que haces todo lo que está en tus manos, pero aún así no logras alcanzar la prosperidad y la plenitud que tanto anhelas? Esta sensación de luchar sin ver resultados puede ser agotadora, pero hoy quiero invitarte a descubrir una verdad transformadora. El Espíritu Santo tiene el poder de cambiar tu situación y desatar la prosperidad divina en tu vida. Imagina por un momento a una persona sembrando semillas en un terreno árido, sin ver frutos. Tal vez te sientes identificado, como si todo tu trabajo fuera en vano. Pero así como la lluvia transforma un campo seco en tierra fértil, el Espíritu Santo puede traer la provisión que necesitas para florecer en cada área de tu vida. Este no es solo un mensaje, es una invitación a experimentar un cambio real y duradero. A lo largo de este viaje, exploraremos cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, ha provisto prosperidad a lo largo de la historia. Desde la sabiduría y riquezas otorgadas a Salomón, hasta la restauración de Job y la provisión milagrosa para la viuda de Sarepta, la Biblia está llena de ejemplos de cómo el Espíritu Santo actúa para transformar situaciones de escasez en abundancia. Estas historias no son solo relatos antiguos, son principios vivos que también puedes aplicar en tu vida hoy. Este mensaje no es para quienes buscan riquezas sin propósito, sino para aquellos que desean caminar en la plenitud de la voluntad de Dios. La prosperidad que el Espíritu Santo trae no se limita a lo material. Incluye paz, propósito, salud y una relación íntima con Dios. En 3 Juan capítulo 1, versículo 2 leemos: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el deseo de Dios para ti. Ahora bien, alcanzar esta prosperidad divina requiere algo más que esfuerzo humano. Requiere rendición, fe y la guía constante del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos enseña: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando priorizas a Dios, su Espíritu trabaja para abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. En el comentario fijado de este video, encontrarás un enlace para descargar un ebook gratuito que hemos creado especialmente para ti. Este recurso está diseñado para ayudarte a fortalecer tu fe, mejorar tu relación con Dios y descubrir cómo activar los principios de su provisión en tu vida. No pierdas esta oportunidad de avanzar hacia la prosperidad que Dios tiene para ti. Mientras profundizamos en este tema, te animo a mantener tu corazón abierto. Puede que algunas ideas desafíen lo que has creído sobre la prosperidad, pero confía en que el Espíritu Santo está aquí para guiarte hacia una verdad que traerá libertad y transformación. Este es tu momento para experimentar algo nuevo y poderoso. Quédate conmigo mientras exploramos qué es la prosperidad según el diseño de Dios, cómo el Espíritu Santo trabaja para manifestarla y los pasos prácticos que puedes tomar para activar su provisión en tu vida. Este no es solo un mensaje más, es una llave que puede abrir puertas hacia una vida plena y abundante. Este viaje no es solo informativo, es transformador. No importa cuál sea tu situación actual, hay un poder divino disponible para cambiarla. Hoy es el día para decir: Espíritu Santo, te invito a mi vida, guíame, transfórmame y lléname de tu abundancia. Comencemos este camino hacia la prosperidad que Dios ha preparado para ti. Prosperidad. Según el diseño de Dios, la prosperidad, desde la perspectiva de Dios, va mucho más allá de lo material.
En un mundo que a menudo mide el éxito en términos de acumulación de riquezas y posesiones, la palabra de Dios nos invita a redefinir lo que significa ser verdaderamente próspero. La prosperidad divina no se limita a lo que puedes acumular, sino que abarca todas las áreas de tu vida: paz interior, relaciones saludables, propósito eterno y, sobre todo, una conexión íntima con el Creador. En 3 Juan capítulo 1, versículo 2, leemos: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo encapsula el deseo de Dios para ti, una prosperidad integral que comienza en tu alma y se extiende a cada aspecto de tu vida. Cuando tu alma prospera, todo lo demás encuentra su equilibrio en la voluntad divina. Es importante diferenciar entre la prosperidad mundana y la prosperidad divina. La prosperidad mundana se enfoca en acumular riquezas y alcanzar metas egoístas, a menudo dejando de lado los principios espirituales. En cambio, la prosperidad divina está enraizada en la obediencia, la generosidad y el propósito eterno. No se trata solo de recibir, sino de ser un canal de bendición para otros, viviendo una vida que glorifique a Dios. Un ejemplo poderoso de prosperidad divina es Salomón, quien pidió sabiduría en lugar de riquezas. En Primera Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 14, vemos cómo Dios no solo le concedió sabiduría, sino que también añadió riquezas y honor a su vida. Esto demuestra que, cuando priorizamos lo correcto, Dios se encarga de proveer abundantemente todo lo demás. Salomón entendió que la verdadera prosperidad comienza con una relación sólida con Dios. La prosperidad divina también está ligada al propósito. Dios no prospera a las personas para que vivan en aislamiento o para alimentar su ego. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. La prosperidad divina siempre tiene un propósito mayor: cumplir con los planes de Dios en tu vida y bendecir a otros. Esto no significa que la prosperidad divina sea fácil de alcanzar. Requiere una mentalidad renovada y un corazón dispuesto a seguir los principios de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esta transformación comienza al reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y que somos mayordomos de sus bendiciones. La mayordomía es un principio clave en la prosperidad divina. En Proverbios, capítulo 3, versículo 9, se nos instruye: Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cuando administramos lo que Dios nos ha dado con sabiduría y generosidad, Él multiplica nuestra provisión. No es solo un acto financiero, es un acto de fe y obediencia. Otro aspecto fundamental de la prosperidad divina es la gratitud. Un corazón agradecido abre puertas a nuevas bendiciones. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos anima a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también cambia nuestra perspectiva, permitiéndonos ver su mano obrando en cada detalle de nuestra vida. Para experimentar la prosperidad según el diseño de Dios, es esencial buscar primero su reino. En Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa poner a Dios en el centro de nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestros sueños. Cuando lo hacemos, Él se encarga de proveer todo lo necesario. Ahora que entendemos lo que significa la prosperidad según el diseño de Dios, pasemos a explorar cómo el Espíritu Santo trabaja para manifestar esta prosperidad en nuestras vidas.
El Espíritu Santo es quien nos guía, nos capacita y abre puertas que no podemos abrir por nosotros mismos. Este es el siguiente paso en nuestro camino hacia la abundancia divina: el Espíritu Santo y la provisión divina. El Espíritu Santo es el medio a través del cual Dios manifiesta su provisión en nuestras vidas. No es simplemente un acompañante espiritual, sino el agente activo de Dios que guía, capacita y abre puertas hacia la prosperidad. La provisión divina no se trata solo de recibir recursos, es un proceso transformador que comienza con la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón y nuestra mente. Una de las funciones principales del Espíritu Santo es guiar nuestras decisiones. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús promete: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta guía no solo se aplica a nuestras decisiones espirituales, sino también a nuestras elecciones prácticas y financieras. A menudo, la prosperidad que buscamos está ligada a decisiones que el Espíritu Santo desea iluminar. El Espíritu Santo también nos otorga sabiduría para manejar lo que ya tenemos. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos asegura: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría no solo nos ayuda a multiplicar nuestros recursos, sino también a usarlos de manera que glorifiquen a Dios y bendigan a otros. Otro aspecto crucial es el favor divino que el Espíritu Santo otorga. Este favor abre puertas que no podríamos abrir por nuestras propias fuerzas. En Proverbios, capítulo 3, versículo 4, se nos dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El favor del Espíritu Santo no solo nos conecta con las personas correctas, sino que también nos posiciona en lugares estratégicos para recibir su provisión. Un ejemplo bíblico extraordinario de la obra del Espíritu Santo en la provisión es la historia de José. En Génesis, capítulo 41, José, lleno del Espíritu Santo, interpreta los sueños de Faraón y ofrece soluciones para una hambruna venidera. Su sabiduría y obediencia lo llevan de ser un esclavo a ser el segundo al mando en Egipto. Este relato nos muestra cómo el Espíritu Santo puede transformar situaciones imposibles en oportunidades de abundancia. La obra del Espíritu Santo no siempre es visible, pero siempre es efectiva. Tal vez has sentido un impulso interno para tomar una decisión, iniciar un proyecto o ayudar a alguien. Muchas veces, ese impulso es la voz del Espíritu Santo guiándote hacia la provisión de Dios. En Isaías, capítulo 30, versículo 21, leemos: tus oídos oirán una palabra detrás de ti que diga: este es el camino, andad por él. Esta guía constante es una muestra de su fidelidad. La obediencia a la guía del Espíritu Santo es clave para experimentar su provisión. En Lucas, capítulo 5, versículo 4 al 6, Jesús instruye a Pedro a echar las redes después de una noche infructuosa. Aunque parecía ilógico, Pedro obedeció y las redes se llenaron de peces. Este milagro no solo fue un acto de provisión, sino también una lección de fe en la obediencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo también nos enseña el valor de la generosidad. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, Pablo escribe: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta verdad nos recuerda que, cuando damos con un corazón obediente, el Espíritu Santo multiplica lo que sembramos, trayendo abundancia a nuestras vidas y a las de otros. Otro aspecto vital es la confianza en su tiempo. A menudo, la provisión divina no llega en el momento que esperamos, pero siempre llega a tiempo. En Habacuc, capítulo 2, versículo 3, se nos asegura:
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. El Espíritu Santo nos da paz y paciencia mientras esperamos la manifestación de su provisión. Para aplicar esta verdad, comienza cada día con una oración. Espíritu Santo, guíame hoy hacia las oportunidades que has preparado para mí. Dame sabiduría para reconocerlas y valentía para actuar según tu dirección. Esta sencilla oración abre tu corazón a la obra del Espíritu Santo, permitiéndole dirigir cada paso hacia la prosperidad. Ahora que entendemos cómo el Espíritu Santo trabaja para traer provisión, exploremos cómo Dios ha obrado a través de personajes bíblicos para manifestar su prosperidad. Estos ejemplos no solo nos inspiran, sino que también nos muestran que el mismo poder está disponible para nosotros hoy. Estos son personajes de nuestro pasado, y la Biblia prosperó a través del Espíritu Santo. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que experimentaron prosperidad gracias a la intervención del Espíritu Santo. Estas historias no son solo relatos históricos, sino ejemplos vivos de cómo Dios puede transformar vidas a través de su poder divino. Cada uno de estos personajes enfrentó desafíos únicos, pero su fe y obediencia permitieron que el Espíritu Santo actuara para traer abundancia y propósito. Uno de los ejemplos más destacados es Salomón. En Primera Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 14, Salomón pide sabiduría en lugar de riquezas o poder. Esta petición agradó a Dios, quien no solo le concedió sabiduría incomparable, sino que también añadió riqueza y honor a su vida. Salomón entendió que la verdadera prosperidad comienza con una relación correcta con Dios. Su sabiduría, guiada por el Espíritu Santo, lo convirtió en uno de los reyes más prósperos y respetados de la historia. Otro ejemplo es José, cuya vida es un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo. En Génesis, capítulo 41, José interpreta los sueños de Faraón y presenta un plan para salvar a Egipto de una hambruna. Aunque comenzó como esclavo y prisionero, el Espíritu Santo lo posicionó estratégicamente para liderar en tiempos de crisis. Su sabiduría y fidelidad no solo lo llevaron a la prosperidad personal, sino que también salvaron a toda una nación. Job es otro personaje bíblico cuya prosperidad fue restaurada después de un tiempo de pruebas. En Job, capítulo 42, versículo 10, leemos que Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Aunque enfrentó pérdidas devastadoras, Job nunca dejó de confiar en Dios. Su fidelidad y fe permitieron que el Espíritu Santo obrara en su vida, trayendo restauración y abundancia. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la prosperidad de Dios puede manifestarse. La viuda de Sarepta, en Primera Reyes capítulo 17, versículos 7 al 16, es un ejemplo de cómo la fe y la obediencia activan la provisión divina. Aunque solo tenía un poco de harina y aceite, obedeció la palabra del profeta Elías y preparó una comida para él. Su acto de fe permitió que el Espíritu Santo multiplicara su provisión, de modo que nunca le faltó alimento durante la sequía. Este relato muestra que cuando damos con fe, Dios multiplica lo que tenemos. El apóstol Pablo también experimentó la prosperidad divina en su ministerio. Aunque enfrentó persecuciones y dificultades, el Espíritu Santo lo fortaleció y proveyó para sus necesidades. En Filipenses, capítulo 4, versículo 19, Pablo declara con confianza: «Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Su vida es un testimonio de que la prosperidad no siempre significa riquezas materiales, sino la provisión suficiente para cumplir con el propósito de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro experimenta la provisión milagrosa de Jesús,
quien, lleno del Espíritu Santo, le instruye a lanzar las redes después de una noche infructuosa. En Lucas, capítulo 5, versículos 4 al 6, las redes se llenan tanto que comienzan a romperse. Este milagro no solo proveyó para Pedro y sus compañeros, sino que también fortaleció su fe y su llamado a seguir a Cristo. Este relato nos enseña que la obediencia a la palabra de Dios siempre trae frutos abundantes. Nehemías es otro ejemplo de prosperidad a través del Espíritu Santo. Aunque comenzó como copero del rey, el Espíritu lo guió a reconstruir los muros de Jerusalén. En Nehemías, capítulo 2, versículo 8, vemos cómo el favor de Dios le otorgó los recursos necesarios para cumplir esta gran tarea. Su historia muestra que la prosperidad no siempre se mide en términos materiales, sino en la capacidad de cumplir el propósito de Dios con lo que Él provee. Ruth es un ejemplo de cómo la fidelidad y la obediencia abren la puerta a la prosperidad. En el libro de Ruth, vemos cómo su lealtad a Noemí y su disposición a seguir a Dios la llevaron a un matrimonio con Buz, un hombre próspero. Esto no solo aseguró su provisión, sino que también la posicionó en la línea genealógica de Jesús. Su historia muestra cómo el Espíritu Santo guía a las personas hacia relaciones y oportunidades que traen prosperidad. Cada uno de estos personajes enfrentó circunstancias desafiantes, pero su confianza en Dios y su obediencia al Espíritu Santo les permitió experimentar la provisión divina. Sus historias nos inspiran a creer que el mismo poder que obró en sus vidas está disponible para nosotros hoy. El Espíritu Santo no solo quiere proveer para tus necesidades, sino también llevarte a una vida de propósito y plenitud. A medida que reflexionamos sobre estos ejemplos, podemos aplicar estas verdades en nuestra propia vida. Ahora pasemos a los principios clave que activan la provisión divina, para que podamos caminar en la prosperidad que Dios ha diseñado para nosotros. Estos son los principios bíblicos de prosperidad a través del Espíritu Santo. La prosperidad divina no es un accidente, es el resultado de seguir principios bíblicos establecidos por Dios para sus hijos. Estos principios no solo activan la provisión divina, sino que también nos alinean con el propósito eterno de Dios. Vivir bajo estos principios no significa que nunca enfrentaremos desafíos, pero garantiza que el Espíritu Santo nos guiará hacia la plenitud en cada área de nuestra vida. Uno de los principios más fundamentales es buscar primero el reino de Dios. En Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos dice: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto significa priorizar a Dios en nuestras decisiones, relaciones y finanzas. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, Él se encarga de suplir nuestras necesidades y más. La mayordomía es otro principio clave en la prosperidad divina. En Proverbios, capítulo 3, versículo 9, se nos instruye: «Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos». Ser mayordomo significa reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que somos responsables de administrarlo sabiamente. Esto incluye no solo nuestras finanzas, sino también nuestro tiempo, habilidades y recursos. La generosidad es un catalizador poderoso de la prosperidad divina. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, Pablo dice: «El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará». Cuando damos con un corazón generoso, no solo bendecimos a otros, sino que también activamos el principio de la cosecha divina. Dios multiplica lo que sembramos y nos da más de lo que necesitamos. Un ejemplo bíblico que ilustra estos principios es el de Abraham.
En Génesis capítulo 22, Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. Aunque esta petición parecía imposible, Abraham obedeció. En el momento crucial, Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Este acto de fe y obediencia resultó en una promesa de prosperidad y bendición para todas las generaciones. Abraham nos muestra que la obediencia activa la provisión sobrenatural de Dios. Otro principio esencial es vivir con gratitud. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos dice: «Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios». La gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos posiciona para recibir más de su favor. Cuando agradecemos lo que ya tenemos, abrimos la puerta a nuevas bendiciones. La fe activa también es crucial para experimentar la prosperidad divina. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice: «Sin fe es imposible agradar a Dios». La fe no solo nos conecta con la provisión de Dios, sino que también nos da la valentía para tomar decisiones basadas en su dirección, incluso cuando no vemos el camino claro. La fe nos permite confiar en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Un aspecto práctico de vivir en prosperidad es planificar con sabiduría. En Proverbios capítulo 21, versículo 5, se nos dice: «Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia». Esto significa que, aunque confiemos en la provisión de Dios, también debemos tomar decisiones responsables y estratégicas. La planificación y el trabajo diligente son herramientas que Dios utiliza para bendecirnos. El contentamiento es otro principio importante. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, leemos: «La piedad con contentamiento es gran ganancia». Esto no significa conformarse con menos, sino estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado mientras esperamos con fe su provisión. El contentamiento nos protege de la codicia y nos permite disfrutar de las bendiciones presentes. Obedecer la voz del Espíritu Santo es esencial para caminar en prosperidad. En Isaías capítulo 1, versículo 19, se nos promete: «Si quisiereis y oyereis, comeréis de lo mejor de la tierra». Escuchar y actuar según la dirección del Espíritu Santo nos posiciona para recibir lo mejor de Dios. Su guía nos lleva a decisiones que abren puertas de provisión y bendición. Estos principios no son solo conceptos teóricos, son herramientas prácticas que transforman nuestras vidas cuando las aplicamos. Ahora que entendemos cómo vivir bajo estos principios, pasemos a identificar y superar las barreras que a menudo nos impiden experimentar la abundancia de Dios. ¿Cómo romper las barreras a la prosperidad? Aunque Dios desea que experimentemos su prosperidad, muchas veces enfrentamos barreras que nos impiden recibir su abundancia. Estas barreras no son físicas, son espirituales, emocionales y mentales. Identificarlas y superarlas es esencial para caminar en la plenitud que Dios tiene para nosotros. Con la guía del Espíritu Santo, estas limitaciones pueden ser derribadas, permitiéndonos avanzar hacia la prosperidad divina. Una de las barreras más comunes es la mentalidad de escasez. Este pensamiento te lleva a creer que nunca hay suficiente, lo que genera temor, ansiedad y reticencia a dar o invertir en el reino de Dios. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, se nos dice: «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Si piensas en términos de escasez, actuarás de esa manera, bloqueando la provisión divina. El Espíritu Santo renueva nuestra mente para reemplazar estas creencias con la verdad de Dios. Otra barrera significativa es el temor al fracaso. Muchas personas temen tomar riesgos o actuar en fe porque piensan que podrían fallar.
Este temor paraliza, impidiendo que sigas la guía del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, Pablo nos asegura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que el Espíritu Santo nos capacita para superar el miedo con valentía y confianza en su poder. La falta de obediencia es otra barrera que puede alejarnos de la prosperidad divina. En Isaías capítulo 1, versículo 19, Dios promete, si quisiereis y oyereis, comeréis de lo mejor de la tierra. La obediencia activa la provisión de Dios. Si ignoramos la voz del Espíritu Santo o posponemos lo que Él nos ha pedido, podemos perder oportunidades importantes. La obediencia a su guía, incluso en pequeños detalles, abre puertas hacia su abundancia. El orgullo es una barrera que muchas veces pasa desapercibida. Pensar que podemos lograrlo todo por nuestras propias fuerzas nos desconecta de la provisión divina. En Proverbios, capítulo 16, versículo 18, se nos advierte, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El Espíritu Santo nos lleva a un lugar de humildad, donde reconocemos que dependemos completamente de Dios para nuestra provisión. Otra barrera es el resentimiento o falta de perdón. En Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús nos dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Guardar rencor no solo afecta nuestras relaciones humanas, sino también nuestra conexión con Dios. El Espíritu Santo nos da la gracia para perdonar, liberándonos de cargas emocionales que obstaculizan el flujo de su bendición. La falta de gratitud es una barrera que puede bloquear la provisión divina. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos instruye a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Un corazón agradecido no solo honra a Dios, sino que también nos posiciona para recibir más de su favor. Cuando agradecemos lo que ya tenemos, reconocemos la fidelidad de Dios y abrimos espacio para más bendiciones. Una mentalidad de autosuficiencia también puede limitar nuestra prosperidad. En lugar de depender de Dios, intentamos resolver todo por nuestras propias fuerzas. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice, «Separados de mí nada podéis hacer». El Espíritu Santo nos recuerda que nuestra fuerza y provisión vienen de Dios y nos invita a confiar plenamente en su capacidad para suplir nuestras necesidades. El miedo al cambio es otra barrera que puede detenernos. Muchas veces, Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort para experimentar su provisión. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice a Abraham, «Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré». Aunque el cambio puede ser incómodo, el Espíritu Santo nos da la valentía y la dirección necesarias para avanzar hacia lo desconocido con confianza. La falta de fe es quizás la barrera más significativa. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no solo activa las promesas de Dios, sino que también nos permite ver más allá de las circunstancias actuales. El Espíritu Santo nos fortalece en fe, ayudándonos a creer en la fidelidad de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Superar estas barreras no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, requiere la intervención del Espíritu Santo. Al rendir estas áreas a Dios, permitimos que su poder trabaje en nosotros y a través de nosotros. Ahora que hemos identificado estas barreras, pasemos a un momento de reflexión y activación de la fe, donde podrás invitar al Espíritu Santo a obrar en tu vida de una manera profunda y transformadora. ¿Cómo activar la prosperidad a través de la fe? La fe no es solo un concepto abstracto,
es el fundamento sobre el cual se construye nuestra relación con Dios y el canal a través del cual recibimos su provisión. En este momento de reflexión, quiero invitarte a detenerte, examinar tu corazón y rendir al Espíritu Santo aquellas áreas que necesitan su intervención. Este es un espacio para permitir que Él te hable, te guíe y active tu fe para recibir su prosperidad y propósito en tu vida. Comencemos con una pregunta importante. ¿Qué áreas de tu vida sientes que están atadas o estancadas? Tal vez son finanzas, relaciones, salud emocional o incluso tu confianza en Dios. Reconocer estas áreas no es un signo de debilidad, sino el primer paso hacia la libertad y la abundancia. En Salmos capítulo 139, versículo 23, el salmista ora: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos». Este es el momento de invitar al Espíritu Santo a hacer lo mismo en tu vida. Piensa en las promesas de Dios que has escuchado o leído. ¿Has creído plenamente en ellas? Muchas veces, las barreras hacia la prosperidad comienzan con una falta de fe en que esas promesas también son para nosotros. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, se nos dice: «La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Reflexiona en las Escrituras que hablan de la provisión y prosperidad de Dios, y permite que estas palabras renueven tu mente y fortalezcan tu fe. Es posible que durante este tiempo de reflexión, el Espíritu Santo traiga a tu mente pensamientos, actitudes o decisiones que necesitas cambiar. No temas enfrentarlas. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad». Este es un momento para confesar y entregar todo aquello que pueda estar bloqueando el flujo de su bendición en tu vida. Ahora, quiero que cierres los ojos y ores conmigo. Espíritu Santo, te invito a este momento. Examina mi corazón, ilumina las áreas que necesitan tu intervención y dame la fe para confiar plenamente en tus promesas. Hoy elijo rendirme a ti y caminar en la abundancia que has preparado para mí. Mientras oras, permite que su paz inunde tu mente y tu corazón. Mientras reflexionas, escribe lo que el Espíritu Santo está trayendo a tu mente. Puede ser un paso de fe que necesitas tomar, una actitud que necesitas cambiar o un área que necesitas rendir a Dios. Escribir estas cosas no solo te ayuda a procesarlas, sino que también es un acto de fe, un compromiso contigo mismo y con Dios de avanzar hacia su propósito. Quiero que recuerdes que el Espíritu Santo no solo revela nuestras debilidades, sino que también nos equipa para superarlas. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, se nos dice: «Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad». No estás solo en este proceso. Él está trabajando en ti para darte las fuerzas y la sabiduría necesarias. A medida que oras y reflexionas, permite que la gratitud fluya desde tu corazón. Agradece a Dios por lo que ya tienes, por las puertas que está abriendo y por las bendiciones que están en camino. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos exhorta: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos abre a recibir más de su provisión. Este es también un momento para hacer un compromiso con Dios. Dile: «Señor, hoy me comprometo a buscar tu reino primero, a vivir en obediencia a tu palabra y a confiar en tu tiempo perfecto. Te entrego cada área de mi vida y confío en que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria». Estas palabras no son solo una oración, son un pacto de fe y acción con Dios. Mientras concluyes este tiempo de reflexión, recuerda que este es solo el comienzo de un viaje de fe y prosperidad.
Ahora pasemos al cierre de este mensaje, donde reforzaremos la esperanza y el propósito que Dios tiene para tu vida, invitándote a tomar pasos concretos hacia una vida llena de su abundancia. ¿Cómo manejar la abundancia con sabiduría? La abundancia que proviene de Dios no solo es un regalo, sino también una responsabilidad. Cuando recibimos su provisión, somos llamados a manejarla con sabiduría y a ser fieles con lo que Él ha puesto en nuestras manos. La prosperidad divina no se trata de acumular, sino de multiplicar y usar los recursos para cumplir el propósito eterno de Dios en nuestra vida y en la de los demás. En Proverbios capítulo 3, versículo 9, se nos instruye: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este versículo nos enseña que la administración de los recursos comienza con honrar a Dios. Dar nuestras primicias no es solo un acto financiero, es una declaración de fe y agradecimiento que reconoce a Dios como nuestra fuente de provisión. La mayordomía no es solo administrar bien lo poco, sino también ser fiel con la abundancia. En Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30, Jesús cuenta la parábola de los talentos, donde el siervo que multiplicó lo que recibió fue recompensado con más. Este principio nos muestra que cuando manejamos nuestros recursos con sabiduría, Dios confía en nosotros para administrar aún más. Para manejar la abundancia con sabiduría, es esencial implementar estrategias prácticas. Esto incluye ahorrar para el futuro, invertir en proyectos que glorifiquen a Dios y dar generosamente a quienes lo necesitan. Ahorrar no significa desconfiar de Dios, sino prepararnos para temporadas futuras, siguiendo la guía del Espíritu Santo. En Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 8, se nos anima a observar a la hormiga que almacena su alimento en el verano para enfrentar el invierno. El ejemplo de José es un modelo perfecto de cómo gestionar la abundancia con sabiduría. En Génesis capítulo 41, José, guiado por el Espíritu Santo, interpreta los sueños de Faraón y prepara a Egipto para 7 años de hambruna. Durante los años de abundancia, almacenó recursos, asegurando que no solo Egipto sobreviviera, sino que también prosperara. Este relato nos enseña la importancia de planificar y actuar con previsión. Sin embargo, con la abundancia también vienen riesgos. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18, Dios advierte a los israelitas sobre el peligro de olvidar al Señor en tiempos de prosperidad. Este pasaje nos recuerda que la autosuficiencia y el orgullo pueden desconectarnos de la fuente de nuestra provisión. La humildad es clave para permanecer en la bendición de Dios y recordar que todo lo que tenemos proviene de Él. La generosidad es otra forma de manejar la abundancia con sabiduría. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, Pablo nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad no solo bendice a otros, sino que también abre la puerta para que Dios multiplique nuestras bendiciones. Para manejar bien la abundancia, debemos buscar constantemente la dirección del Espíritu Santo. Antes de tomar decisiones financieras o de inversión, pregúntale: Espíritu Santo, ¿cómo puedo usar esta provisión para glorificarte y bendecir a otros? Su guía nos asegura que nuestros recursos serán usados de manera efectiva y según su voluntad. Recuerda que la prosperidad no se mide por cuánto tienes, sino por cómo lo usas para el reino de Dios. En Lucas, capítulo 12, versículo 48, Jesús dice: a quien mucho se le da, mucho se le demandará. La abundancia no es un fin en sí misma, es una herramienta para impactar vidas, construir el reino de Dios y cumplir con su propósito eterno. Ahora que entendemos cómo manejar la abundancia con sabiduría, exploremos la relación entre prosperidad y propósito.
y cómo el Espíritu Santo alinea nuestras bendiciones con el plan que Dios tiene para nuestra vida. La prosperidad está relacionada con el propósito. La prosperidad divina no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cada bendición, cada recurso y cada oportunidad que recibimos están diseñados para alinearnos con el plan eterno de Dios. La verdadera prosperidad ocurre cuando nuestras metas y deseos se sincronizan con el propósito que Él ha establecido para nosotros desde el principio. En Esther, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo dice a Esther: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Esther había recibido una posición de influencia y privilegio, no solo para su beneficio personal, sino para cumplir el propósito de salvar a su pueblo. Su historia nos enseña que la prosperidad divina siempre está ligada a un llamado mayor, uno que trasciende nuestras propias necesidades. Reflexiona por un momento. ¿Cómo estás usando las bendiciones y la provisión que Dios te ha dado? Esta pregunta no busca culparte, sino inspirarte a evaluar cómo puedes utilizar lo que tienes para impactar a otros y glorificar a Dios. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, se nos instruye: «Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». El Espíritu Santo juega un papel esencial en conectar nuestra prosperidad con nuestro propósito. Él nos guía hacia las personas, los proyectos y las oportunidades que están alineados con la voluntad de Dios. A menudo, estas conexiones no son evidentes de inmediato, pero con fe y obediencia, descubrimos cómo todo lo que tenemos puede ser utilizado para su gloria. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos dice: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». La prosperidad también abre puertas para servir y bendecir a otros. En Lucas capítulo 12, versículo 48, Jesús nos recuerda: «A quien mucho se le da, mucho se le demandará». Esto no es una carga, sino un privilegio. Cuando usamos nuestros recursos para ayudar a los demás, participamos en el propósito redentor de Dios y experimentamos una satisfacción más profunda que cualquier riqueza material pueda ofrecer. Un ejemplo moderno de esto podría ser alguien que utiliza su prosperidad para apoyar misiones, construir escuelas o ayudar a los necesitados. Pero no necesitas grandes recursos para cumplir un propósito. A veces, una palabra de aliento, una comida compartida o un acto de generosidad pueden marcar la diferencia. Dios puede multiplicar incluso lo poco que tenemos cuando lo ofrecemos con un corazón dispuesto. La oración es una herramienta poderosa para discernir el propósito detrás de las bendiciones que hemos recibido. Ora conmigo. Espíritu Santo, muéstrame cómo puedo usar lo que tengo para cumplir tu propósito. Alinea mis deseos con tu voluntad y ayúdame a vivir de una manera que glorifique tu nombre. Esta oración no solo invita al Espíritu Santo a guiarte, sino que también abre tu corazón para recibir claridad y dirección. El propósito y la prosperidad divina también están conectados a nuestra disposición para obedecer. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré». Abraham dejó todo por fe, y Dios lo bendijo abundantemente, haciendo de él una gran nación. Este acto de obediencia nos recuerda que la prosperidad está ligada a nuestra disposición para seguir la dirección de Dios, incluso cuando no comprendemos el camino completo. El Espíritu Santo también alinea nuestras metas y sueños con el propósito eterno de Dios. Muchas veces, nuestras ambiciones personales pueden parecer incompatibles con su plan.
pero cuando rendimos nuestras vidas a Él, encontramos que sus propósitos son más grandes y satisfactorios de lo que podríamos imaginar. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios promete: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. En este momento, te invito a hacer una pausa y reflexionar. ¿Cómo puedo usar mis bendiciones, habilidades y oportunidades para avanzar en el reino de Dios? Escríbelo, ora al respecto y permite que el Espíritu Santo te revele pasos específicos que puedes tomar para vivir en alineación con su propósito. A medida que concluimos, es importante recordar que permanecer en la prosperidad divina requiere un compromiso continuo de obediencia y humildad. Ahora pasemos al último tema, donde exploraremos cómo mantenernos en la prosperidad sin caer en ciclos de escasez o alejarnos del propósito de Dios. ¿Cómo permanecer en la prosperidad? Recibir la prosperidad divina es un privilegio, pero permanecer en ella requiere un compromiso continuo con Dios. La prosperidad no es solo un momento de bendición, es un estilo de vida que se construye a través de la obediencia, la humildad y la dependencia diaria del Espíritu Santo. Dios no solo desea bendecirte, sino también que permanezcas en su abundancia para cumplir su propósito. La obediencia continua es clave para permanecer en la prosperidad divina. En Isaías capítulo 1, versículo 19, se nos promete: si quisiereis y oyereis, comeréis de lo mejor de la tierra. Esto implica escuchar constantemente la voz del Espíritu Santo y actuar según su guía, incluso cuando no entendemos completamente el camino que Dios está trazando para nosotros. Otra clave importante es mantener la humildad. En Santiago capítulo 1, versículo 17, leemos: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios nos ayuda a evitar el orgullo y la autosuficiencia que pueden llevarnos a perder la conexión con Él. La humildad nos mantiene anclados en la gratitud y la dependencia de su gracia. La oración diaria es fundamental para pedir guía y sabiduría. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6, se nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos permite discernir su voluntad en nuestras decisiones diarias. Un ejemplo bíblico de cómo permanecer en la prosperidad es el rey Josafat. En 2 Crónicas, capítulo 20, enfrentó una gran amenaza de guerra, pero en lugar de actuar impulsivamente, buscó primero a Dios en oración y ayuno. Como resultado, el Espíritu Santo le dio una estrategia que llevó a la victoria sin que sus tropas tuvieran que luchar. Este ejemplo nos enseña que buscar a Dios antes de actuar garantiza su favor y dirección. La generosidad continua también es clave para permanecer en la prosperidad. En Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesús dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. La prosperidad divina no es solo para nuestro beneficio personal. Es una herramienta para bendecir a otros y expandir el reino de Dios. Cuando damos con un corazón generoso, Dios multiplica nuestras bendiciones. Evitar los ciclos de escasez requiere una mentalidad de confianza en Dios y una administración sabia de los recursos. En Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, la parábola de los talentos nos enseña que aquellos que invierten y multiplican lo que reciben son recompensados, mientras que quienes actúan con temor pierden incluso lo poco que tienen.
La prosperidad se mantiene cuando administramos bien lo que Dios nos ha confiado. Es crucial cultivar una actitud de gratitud. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, Pablo nos exhorta: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos ayuda a mantener el enfoque en sus bendiciones, en lugar de en nuestras circunstancias. Un corazón agradecido atrae más favor y provisión. Otra práctica esencial para permanecer en la prosperidad es renovar nuestra mente diariamente. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos instruye: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Esto implica meditar en la palabra de Dios, permitiendo que su verdad reemplace los pensamientos negativos y las dudas que pueden alejarnos de su abundancia. Rodearse de una comunidad de fe puede ayudarnos a permanecer firmes en la prosperidad divina. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos anima a no dejar de congregarnos para animarnos y edificarnos mutuamente. Una comunidad de fe nos proporciona apoyo, responsabilidad y ánimo para seguir caminando en obediencia y confianza en Dios. Permanecer en la prosperidad no es una tarea solitaria. Requiere caminar diariamente con el Espíritu Santo, buscando su guía, agradeciendo sus bendiciones y administrando sabiamente lo que Él nos ha dado. Ahora que hemos explorado cómo recibir, vivir y permanecer en la prosperidad divina, es hora de poner en práctica todo lo aprendido y confiar en que Dios cumplirá su propósito en tu vida. La prosperidad que Dios tiene para ti no es un destino lejano. Es un camino que puedes comenzar a recorrer hoy mismo con la guía del Espíritu Santo. Todo lo que has aprendido y reflexionado hasta este momento está diseñado para equiparte, animarte y recordarte que no importa cuál sea tu situación actual, Dios tiene un plan de abundancia y propósito para tu vida. Este no es el final del mensaje, es el comienzo de una transformación. Quiero que te lleves esta verdad en tu corazón. Dios es tu proveedor y su Espíritu Santo está listo para guiarte hacia una vida llena de su prosperidad. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, leemos: «Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa no es limitada ni condicional. Está disponible para todos aquellos que confían y caminan en fe. Recuerda que la prosperidad divina no se trata solo de recibir, sino de ser un canal de bendición. Cuando permites que el Espíritu Santo transforme tu vida, tus recursos, tu tiempo y tus habilidades se convierten en herramientas para impactar a otros. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, se nos dice: «Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra». Ahora, quiero animarte a dar un paso de fe. Haz clic en el comentario fijado de este video para descargar un recurso gratuito que hemos preparado especialmente para ti. Este ebook contiene herramientas prácticas, oraciones y principios bíblicos para ayudarte a fortalecer tu fe, activar los principios de prosperidad en tu vida y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti. Este pequeño paso puede marcar una gran diferencia en tu camino espiritual. También te invito a compartir este mensaje con alguien que necesite escuchar sobre la provisión y el poder del Espíritu Santo. Puede ser un amigo, un familiar o incluso alguien que esté pasando por un momento difícil. Dios puede usar tu acto de compartir para tocar corazones y transformar vidas. Recuerda que, como hijo de Dios, eres un portador de esperanza y bendición para los demás. Si este mensaje ha tocado tu vida, escribe en los comentarios una palabra que represente tu oración o tu compromiso. Tal vez sea confianza, prosperidad o fe.
Al compartir tu palabra, no solo refuerzas tu compromiso, sino que también inspiras a otros que están en este mismo camino. Juntos, como comunidad de fe, podemos apoyarnos mutuamente en nuestro viaje hacia la prosperidad divina. A medida que terminas este tiempo, quiero dejarte con una bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Esta bendición no es solo una declaración, es una promesa de que su presencia y provisión te acompañarán todos los días de tu vida. Nunca olvides que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, guiándote, fortaleciendo tu fe y abriendo puertas que nadie puede cerrar. Su poder no tiene límites y su amor por ti es infinito. Cada día es una nueva oportunidad para caminar en su voluntad, confiar en su provisión y experimentar la abundancia que solo Él puede ofrecer. Por último, te animo a seguir buscando a Dios con todo tu corazón. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, Dios promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta búsqueda constante te llevará a una relación más profunda con Él, y en esa relación encontrarás todo lo que necesitas. Gracias por acompañarme en este mensaje. Recuerda, la prosperidad divina no es solo un destino, es un camino que recorres con fe y obediencia. Confía en el Espíritu Santo, sigue su guía y experimenta la vida abundante que Dios ha preparado para ti. El mejor capítulo de tu vida está por comenzar.